del curso de gestión pública. Bueno, en esta ocasión vamos a seguir avanzando con el curso y vamos a hablar sobre el origen del presupuesto público, la ley que lo rige, el presupuesto actual destinado para este año, el procedimiento que se sigue para la obtención de este presupuesto, ¿no? ¿Cuál es ese cronograma que se tiene que cumplir? Y finalmente pues vamos a llegar a las conclusiones del tema, pero vamos a detallar lo que vamos a tratar hoy día, ¿no? Entonces, empezamos con la conceptualización del presupuesto público, la constitución de este presupuesto público, el análisis del área de tesorería y presupuesto, obviamente hablando, y finalmente vamos a hablar un poco sobre el sistema de administración financiera conocido como CIAF, llegando a las conclusiones. Pero bueno, ustedes ya saben que siempre les hago una pregunta para que también vayan analizando estos conceptos y obviamente ustedes mismos construyan lo que entendiendo de lo que se está dictando, pues ustedes van avanzando en la construcción de este importante concepto, ¿no? De lo que es el presupuesto público. Y básicamente este presupuesto público está regulado por una ley general del Sistema Nacional de Presupuesto número 28411. Repito, la ley del Sistema Nacional del Presupuesto 28411, el cual rige los destinos del presupuesto a nivel nacional. Entonces, esta norma se indica como un instrumento de gestión del Estado que permite a las distintas entidades de este Estado lograr sus objetivos y metas contenidas en su propio plan operativo institucional con sus siglas POI. Entonces, este presupuesto de alguna manera va a ser distribuido equitativamente, ¿no? Por áreas, por rubros y también por regiones para que estos cumplan de manera eficiente lo que están detallando en este plan operativo institucional, iniciando con un PIA, ¿correcto? Que básicamente es el instrumento de apertura que todo gobierno, tanto municipal como regional, tienen que avanzar. ¿Listo? Entonces, olvidemos, la ley que rige el Sistema Nacional de Presupuesto es el 28411. Ahí les dejo la fuente para que puedan ustedes analizarla y obviamente lo van a tener como parte de sus instrumentos de gestión. Ahora, ¿qué es el presupuesto público? ¿No? Siempre escuchamos hablar de presupuesto, ¿no? Entonces, este presupuesto público se puede decir que es una expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los diferentes gastos a atender durante un año fiscal. No olvidemos que un gobierno regional, un municipio, pues tienen un determinado periodo en la cual va a tener que ejecutar distintos proyectos y para eso tiene que presentar su plan operativo institucional y tener también su PIA, ¿no? Entonces, el sector de desarrollo económico del tanto del municipio como gobierno regional tiene que tener un análisis exhaustivo en esta situación, ¿no? Entonces, este presupuesto básicamente va a determinar los ingresos que financian dichos gastos y eso está estipulado en el artículo 8 del capítulo 3 de la Ley General Anterior. Nacional de Presupuesto. Haces una declaración en cero del mes de noviembre. ¿Ya? Está cruzando. A ver, el mes de noviembre de consorcio, San Luis, haces Bueno, en cero. se El está mes de cruzando. diciembre declaras con movimiento de frente. Te va a salir original. Un ratito, ¿Ya? por favor. Ambas las descargas y me las envías. Muy bien, entonces hubo una interferencia por ahí. Les pido las disculpas del caso. Entonces, como les iba mencionando, este presupuesto público, todos los años va a haber una variación, ¿no? Una Luego, variación, obviamente hablando, en la cual vas a sacarle se va copia a y lo diferenciar, vas ¿no? a guardar. De lo Mientras tanto, que yo voy a va. recoger de Innova. ¿Ah? Si es que escaneas de la que ya le sacas copia. Ya vengo. Alguien tiene su micrófono abierto, por favor, lo va apagando. Ya, listo.
Entonces, como les iba comentando, este presupuesto público es una expresión cuantificada de los gastos que se va a tener en un determinado año fiscal, ¿correcto? Así que va a haber una diferencia. Vamos a observar, por ejemplo, cómo va a haber un incremento, y obviamente por temas de pandemia, ¿no? Del presupuesto del 2020 al 2021, ¿no? Entonces, ese análisis, pues obviamente lo hace el MEF, ¿no? Y acá vamos viendo la distribución del presupuesto público 2021. Ahí me he equivocado, disculpen el lapsus de dedo que tuve. Eh, y si ustedes se fijan, el presupuesto de 2020 fue de 177 millones. Este año es de 183 millones, lo que significa que se ha incrementado un 3,2% con respecto a ese presupuesto público del año pasado, ¿no? Ustedes dirán, pero miren, estamos en tiempos de pandemia, pocos trabajan, no hay muchas industrias, todo está paralizado. Efectivamente, eso significa que seguramente nos hemos hecho un préstamo y por eso tenemos esta cantidad. Y acá está el análisis y la distribución perfectamente determinada, y vamos viendo que tanto el área de educación como salud, pues por motivos de lo que estamos viviendo, por motivos pandémicos, pues tienen una distribución muy interesante, ¿correcto? Y las demás obviamente se dejan de lado porque la prioridad en este momento, a mi punto de vista, pues es el tema de educación y es el tema de salud, ¿correcto? Entonces, en esta variación, pues sencillamente vamos viendo de que este presupuesto de los 183 millones, pues se ha distribuido en las áreas de educación, salud, transporte, la deuda pública, la previsión social, el área de los pecuarios, la justicia, entre otras áreas que tiene un Estado como el nuestro, ¿no? Esta información, por si acaso, está colgada en el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿ya? Son fuentes actuales. Ahí también les dejo sobre el presupuesto del 2021. Ahí les dejo el link para que ustedes sigan investigando y obviamente comparando lo que les estoy mencionando. Entonces, este presupuesto, no olvidemos que es lo que los gobiernos, tanto municipales como regionales, tienen que gastar de manera eficiente, ¿no? Considerando de que ellos ya se prepararon a través de las áreas de desarrollo económico conjuntamente con las otras gerencias, lo que van a realizar en ese año fiscal. Entonces aquí el trabajo mancomunado de las gerencias como desarrollo económico, medio ambiente, entre otras que tiene un municipio, gobierno regional, pues tienen que ser muy eficientes y obviamente eficaces para que la autoridad de turno pues pueda presentar al fisco lo que va a realizar en ese presente año, ¿no? Obviamente que hay un tiempo también que se tiene que presentar este pliego, ¿no? Y eso lo va a presentar obviamente en el caso del gobierno regional el gobernador y en el caso de un municipio su alcalde, ¿correcto? Así que ya saben, el presupuesto 2021 es de 183 millones y obviamente ha habido un incremento de un 3% aproximadamente en comparación al presupuesto del año 2020. ¿Listo? Este cuadro está bien clarito, está detallado, ¿ya? Ahora, dentro del alcance de las normas presupuestarias, pues básicamente este alcance alcanza a los pliegos de gobierno nacional, regional y local, así como entidades y los organismos de los distintos poderes, como el Ejecutivo, que está incluido en sus organismos públicos, el Legislativo y Judicial, así como las universidades, entre otros organismos constitucionalmente autónomos, y al mismo tiempo los institutos viales pertenecientes a los gobiernos locales. Ese presupuesto también les alcanza a estas dependencias públicas. ¿Listo? Y acá vamos viendo, por ejemplo, en este gráfico, cómo es la programación, ¿no? Del presupuesto, cómo se tiene que avanzar. Y ustedes se dan cuenta de manera sistémica que primero va a haber una programación y formulación de proyectos, de iniciativas, de actividades, en la cual esta va a estar dentro de ese plan operativo institucional que va a ser presentado al fisco,
y según eso, si todo está bien hecho, pues va a recibir esa cantidad de dinero que le corresponde, ¿no? Luego va a haber una aprobación de esta formulación presupuestaria en la cual tiene que presentarse un mes antes del año siguiente, ¿correcto? Y su ejecución empieza obviamente en enero del siguiente año, o sea, en el año 2, y todo ese presupuesto que ha calculado para desarrollar tal o cual proyecto, pues tiene todo un año para que lo desarrolle de manera eficiente y obviamente considerando lo planificado versus lo ejecutado, ¿no? Es ahí donde Contraloría de la República pues va a tener que trabajar bastante, considerando de que somos bastantes regiones en el país y obviamente que cada uno tiene sus propias problemáticas y obviamente su propia gestión. Entonces, si ustedes se dan cuenta, se ejecuta durante todo un año lo que se aprobó el año anterior y la evaluación viene de manera posterior a partir de fines de diciembre hasta marzo tal vez del año siguiente. O sea, si se dan cuenta, una gestión, si no está bien diseñada, no tiene una consecuencia política para continuar proyectos establecidos, pues se va a perder mucho tiempo, considerando de que muchos de nuestros gobernantes a veces ingresan a este tipo de espacios sin tener un plan detallado. Y eso está demostrado, porque siempre se dice que un año es para que conozcan la respectiva área. Y eso creo que debe de cambiar porque las personas que están postulando, pues sencillamente tienen que ir ya con un equipo técnico conocedores de la realidad de su zona y obviamente ya con una cartera de proyectos que van a ejecutar no solamente en un año, sino en el periodo que le toque desarrollarse, ¿no? Y ahí se gana mucho tiempo y obviamente que la eficacia de la gestión de un gobierno regional o municipal, pues se puede convertir en un éxito, ¿correcto? Entonces, este es el proceso presupuestario desde que se formula un proyecto hasta que se ejecuta y obviamente a su posterior evaluación, ¿correcto? Así que este es un bosquejo muy interesante que ustedes deben de considerar en los análisis que ustedes están avanzando. Muy bien, entonces creo que este gráfico está bien clarito y ustedes tranquilamente pueden ir investigando de manera personal. Y dentro de este proceso presupuestario, como lo hemos visto en este resumen de gráfico, pues vamos a empezar con la programación, que básicamente es estimar los recursos públicos que se va a gastar, se va a determinar el financiamiento de la misma, obviamente bajo escala de prioridades y considerando la demanda global de los gastos en ese periodo. Correcto, es por eso que les mencionaba líneas atrás de que es importantísimo de que los que dirigen las gerencias tienen que tener, aparte de conocimiento, un poco de criterio, porque a veces la experiencia lo puedes hacer en la cancha también, porque hay un equipo técnico que comparte conocimiento y las cuestiones pueden ser más rápidas. Lo inverso sería de que ingresen personas que no tienen ningún tipo de experiencia, ningún tipo de conocimiento específico del área y están gerenciando algo que no conocen. Eso sí sería lamentable, ¿correcto? Pero bueno, cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Y bueno, después vamos a la formulación de este proyecto que básicamente se va a vincular a los proyectos que se va a realizar en ese tiempo, ya sea en un año o en los 4 de gestión, y obviamente que va a haber un registro y programación física y financiera de otros proyectos en la cual se va a determinar la estructura funcional y la estructura programática del proyecto, ¿no? ¿Cómo vas a llegar a construir ese proyecto? Y obviamente que aquí en esta parte se va a tener que utilizar la herramienta GAN en la cual te va a medir, ¿no?, las actividades que vas a realizar en esos 12 meses, seguramente segmentados por semana y obviamente por mes, ¿no? Entonces, esos instrumentos de gestión que ya también son conocidos para los profesionales de las distintas materias, pues sencillamente no es cuestión nueva, sino que a veces no lo utilizamos bien. Entonces, una vez que ya tenemos la programación, una vez que ya tenemos la formulación, pues ingresa a un proceso de aprobación, ¿no? Un proceso de aprobación en la cual
en la cual, bajo las leyes de presupuesto de la ley 29951 o la aprobación del PIA o la aprobación del POI, pues se hace realidad esta ejecución, ¿no? De esa cartera de proyectos que se va a ejecutar en un determinado tiempo. ¿Correcto? Entonces, aquí, desde la programación, formulación, son los dos eslabones importantísimos para que los distintos profesionales que están dirigiendo los destinos de las distintas áreas de un municipio o gobierno regional tengan el expertise y el criterio necesario para determinar cuáles serían esos proyectos, cuál va a ser el costo y obviamente el gasto frente al gobierno nacional para que nos den aprobado el presupuesto que estamos solicitando, ¿no? Entonces, una vez que se aprobó este proceso presupuestario, pues viene la etapa de la ejecución, en la cual vas a tener que cumplir todo lo que has programado, pues todo lo que has formulado en ese tiempo, ¿no? Ahora, el problema viene cuando uno no hace un buen análisis o no ha ido al campo de acción y ha visualizado lo que se va a realizar. Me refiero a que si se va a hacer un colegio, pues obviamente se tiene que tener la mejor información para poder calcular los gastos que se van a implementar, así como un mercado, así como un canal, así como una represa, entre otros proyectos físicos, y no estoy hablando de los intangibles, como un sistema de información, una capacitación o un proyecto de sensibilización social que debería también considerarse si es que tienen una problemática como por ejemplo lo que estamos viviendo, ¿no? El tema de pandemia, y obviamente que ahí también se tiene que tener ese plan de contingencia frente a eventos externos que de alguna manera perjudica el normal desenvolvimiento de este tipo de procesos presupuestarios para el desarrollo de una región. ¿Y por qué les digo esto? Porque se ha visto que el año pasado muchas regiones, muchos municipios han devuelto dinero, ¿no? Han devuelto dinero al fisco y bueno, aquí es una cuestión ya sui generis porque hubo una gran cantidad. Entonces significa de que no estamos considerando los factores externos tal vez que afecten a una gestión. Porque si ustedes, por ejemplo, saben esta herramienta llamada FOA, pues todos creo que conocemos esta interesante herramienta que vamos a medir nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de este espacio. Entonces, aquí también tenemos que considerar esos puntos. Entonces, los instrumentos están para utilizarlos, no para guardarlos. Muy bien, una vez aprobado y después se ejecuta, pues obviamente se perciben dentro de esta parte de la ejecución los ingresos que van a atender esas distintas obligaciones de gasto que está en el marco de un proceso aprobado, de un presupuesto aprobado. Y obviamente aquí va a jugar un papel importante la programación del compromiso anual y obviamente las modificaciones de presupuesto y el plan operativo institucional, ¿no? Ese plan operativo institucional está detallado en la cual se te dice qué es lo que vas a realizar en el tiempo. Entonces, todos estos 5 eslabones dentro del proceso presupuestario son importantes. Cada uno dentro de este sistema presupuestario cumple una función específica. Y finalmente pues tenemos la evaluación, ¿no? Que va a medir lo que se ha logrado versus lo planificado o proyectado. Aquí hay que tener mucho cuidado porque cuando tú estás ejecutando un proyecto, pues tienes que fijarte bien en el tiempo y la inversión o el gasto que vas a realizar en este caso para hacer frente al proyecto que se ha planificado para su ejecución respectiva. Muy bien, entonces este es el proceso presupuestario que sigue para concluir un determinado proyecto, sea tangible o intangible. Y cuando hablo tangible, pues son lo que podemos tocar, lo que podemos observar, lo que podemos caminar, ¿no es cierto? Un intangible es una capacitación, un software que solamente lo vas a observar. Perfecto, ¿no? Ahí está. Como les estaba mencionando, esta evaluación está sujeta a una evaluación del plan operativo institucional por trimestre, ¿no? Y así como una evaluación semestral
anual del presupuesto institucional y una conciliación de marco legal del presupuesto si es que fuese el caso. ¿Correcto? Entonces, ya sabemos también cómo es este proceso dentro del marco presupuestario de una institución. ¿Y cuáles son esos actores que intervienen en este sistema presupuestario? Pues según la ley 28411, en la cual ustedes ya saben que es la ley general del Sistema Nacional de Presupuesto, pues obviamente lo divide en una dirección general de presupuesto público, el titular del pliego, una oficina de presupuesto, una unidad ejecutora y finalmente los responsables de meta. Cada actor que está dentro de esta ley del sistema presupuestario, pues cumple una función específica. Como por ejemplo, vamos analizando que la Dirección General de Presupuesto Público es la autoridad normativa en materia presupuestaria, la que tiene las relaciones técnico-funcionales con la OPD del pliego y obviamente programa, dirige, coordina, controla y evalúa la gestión del proceso presupuestario. O sea, toda la cadena de valor, esta área es la responsable. Y asimismo emite directivas y normas complementarias que van a velar los presupuestos nacionales, ¿no? Y finalmente, pues va a promover el perfeccionamiento permanente de la técnica presupuestaria, es decir, va a estar cuidando rigurosamente. Bien, si ustedes se dan cuenta, bajo esta responsabilidad importante, pues tenemos una dirección general del presupuesto público. Luego de ello viene el titular del pliego, ¿no? Que básicamente ese titular del pliego va a tener que aprobar el PIA y sus modificaciones, va a establecer una escala de prioridades según los objetivos institucionales de esa institución y finalmente va a velar por el cumplimiento del programa presupuestal del OCE, es decir, del organismo de contrataciones con el Estado de manera eficiente. Entonces, ustedes se dan cuenta de la dirección general, pues va a pasar al titular del pliego. Bueno, hasta acá capaz tienen alguna una pregunta, una duda, un aporte, ya no en responderles. A ver, voy a chequear si es que hay alguien. Bueno, no hay nadie en chat. Seguidamente, dentro de esta responsabilidad de actores, pues tenemos la oficina de presupuesto de pliego o el famoso OPD, ¿ya? Este OPD, pues básicamente va a ser el seguimiento de la disponibilidad de estos créditos presupuestarios, así como canalizar los requerimientos de gastos en coordinación permanente con la unidad ejecutora, ¿no? ¿Y quién es la unidad ejecutora? Es el siguiente actor, que básicamente es la instancia operativa del presupuesto que interactúa con los organismos rectores de la administración financiera, como es la tesorería, la contabilidad, la inversión pública, el presupuesto, recursos humanos de esta área, ¿no? Asimismo, esta unidad ejecutora, pues es el responsable del registro de ingresos, de contraer compromisos, de devengar gastos y ordenar pagos. Aquí está el área importante, ¿no? Y finalmente, otra responsabilidad de este actor es velar por la responsable ejecución del presupuesto, desde el punto de vista logístico, desde las mismas finanzas y obviamente del recurso humano o talento humano, ¿ya? Y finalmente tenemos pues a los responsables de meta, en la cual estos actores van a proponer actividades y tareas al plan operativo institucional, así como una programación de gastos. ¿Correcto? Si ustedes se dan cuenta, el sistema está tan específico que no es tan complicado. ¿Correcto? Y esta responsabilidad de metas, pues básicamente va a verificar que los requerimientos solicitados por las distintas áreas guarden relación con el plan. ¿Eso qué quiere decir? De que si Emigan, dentro de estas actividades desarrolladas, no se está cumpliendo a través de una curva S en la cual está midiendo el tiempo y la ejecución, pues sencillamente ahí va a haber problemas, porque se supone que tú estás gastando según lo que has planificado, ¿no? Y creo que considerando el uso de un diagrama de Gantt, una curva S, pues son herramientas que nos ayudan a evaluar lo que estamos haciendo en un determinado tiempo frente a un proyecto.
¿no? Sea pequeño o sea grande. Al final la lógica siempre va a ser la misma. Va a iniciar y va a terminar. Y obviamente que antes de las dos va a haber un proceso de desarrollo del proyecto. ¿Correcto? Tal vez tenga alguna consulta, alguna pregunta, algún aporte, por favor. Ya no sé estar con ustedes. Muy bien, entonces continuamos con este importante tema del sistema presupuestario nacional, ¿no? Y acá vamos viendo también otra gráfica en la cual se va a analizar el proceso de ejecución de gasto público, ¿no? Que está compuesto básicamente por dos etapas: la preparatoria para la ejecución y finalmente para la ejecución. Dentro de la preparatoria de la ejecución está la certificación del gasto, en la cual a través de un acto de administración se garantiza la existencia de un crédito presupuestal destinado para ejecutar ese proyecto. Porque no olvidemos que cada proyecto va a tener una partida distinta. ¿Y quién lo va a hacer? Lo va a hacer el OCE, el organismo, ¿no? Que va a ver las contrataciones con el Estado. ¿Correcto? Entonces, en la fase de la ejecución va a haber un compromiso, va a haber un devengado y finalmente va a haber un pagado y un girado. En el compromiso, básicamente, ¿hasta qué monto tú vas a tener que utilizar como parte de tu obligación? En el devengado, básicamente la constatación de que el bien o servicio se haya realizado eficientemente. Porque se ha visto en muchos casos que se inauguran proyectos públicos sin ni siquiera haberlos terminado o siquiera iniciado. Entonces, es ahí que la opinión pública tiene que estar latente, los ciudadanos tienen que estar vigilantes en los proyectos que uno está ejecutando cuando es gobierno, porque al final se acaba su gobierno y tal vez no pase nada, y sencillamente ese proyecto que era tan importante en ese momento, pues ya capaz ni siquiera lo van a considerar para la siguiente gestión. Mucho cuidado con ese punto. Y finalmente, dentro de esta ejecución, pues tenemos el pagado y girado, que básicamente es el giro de los recursos públicos para atender ese gasto proyectado y que está comprometido para la ejecución de un proyecto. Si ustedes se dan cuenta, pues acá tenemos otro gráfico que nos muestra cómo este gasto público se compone en dos etapas para cumplir un objetivo en común, ¿correcto? Entonces, todo está normado en la gestión pública, todo está en base a leyes, a normas que se tienen que cumplir al pie de la letra, considerando de que estamos ahora viviendo una nueva gestión pública a nivel nacional y, por qué no decirlo, en el mundo, ¿no? Ahora, ¿cómo está constituido el presupuesto público? ¿No? ¿Cómo recolectamos dinero para que este presupuesto público sea un colchón nacional para que sea distribuido eficientemente en todas las regiones? Y básicamente tenemos los recursos ordinarios, los recursos directamente recaudados, recursos procedentes oficiales de crédito, las donaciones y transferencias extranjeras o externas, recursos determinados, ¿no? Entonces, estos 5 puntos son los que participan en la constitución de un presupuesto público nacional, ¿correcto? Entonces, no olvidemos, tenemos los recursos ordinarios, los recursos directamente recaudados, los recursos por operaciones oficiales de crédito, por donaciones, por transferencias y finalmente por recursos determinados, ¿no? Esta es la constitución del presupuesto público que actualmente existe en nuestro país, ¿correcto? Y bien, este otro instrumento que es el presupuesto institucional de apertura es muy importante, porque de acuerdo a la ley 23 de la ley general, ¿no? Y conforme al reporte oficial de que remite la Dirección General, este instrumento contiene el desagregado, el mismo que contiene el desagregado del presupuesto de ingresos y egresos. Es decir, donde va a estar bien detallado todo lo que se ha planificado en el POI, ¿no? Entonces, ambos instrumentos son importantes porque nos sirven
como herramientas de control en un determinado tiempo, ¿no? Entonces, ya con la inclusión de los sistemas de gestión de calidad, pues prácticamente tanto un PIA como un POI, pues ya son instrumentos que están validados con sistemas de gestión de calidad, ¿no? Imagino yo. Y básicamente es aprobado institucionalmente, y obviamente que el jefe de la oficina de presupuesto o el que haga sus veces, correcto, va a tener que suscribir el reporte adjuntando a la resolución emitida por el titular del pliego. ¿Y quién es el titular del pliego? Puede ser el gobernador regional, específicamente hablando, ¿no? Que apruebe dicho PIA. Obviamente que esta resolución y reporte oficial son remitidos en copias fideteadas a la Comisión de Presupuesto y a la Cuenta General de la República del Congreso General y a la Dirección General de Presupuesto Público. ¿Ya? Entonces, una vez que se apertura el PIA, pues se tiene que avanzar con la ejecución de los distintos proyectos, obviamente considerando el plan operativo institucional. Acá, por ejemplo, miren, tenemos un ejemplo sobre un presupuesto institucional de apertura en el año 2013 de SEDA Cusco, en la cual, si ustedes se dan cuenta, tienen código SNIP y tienen un código por la Dirección General de Presupuesto Público, en la cual, este es un GAN, ¿ya? Un modelo de GAN, en la cual tenemos actividades o proyectos, como por ejemplo la renovación de medidores con antigüedad mayor a 5 años, en la cual tiene un código SNIP 159791 y un código DGPP o Dirección General de Presupuesto Público del 2.130.351 y así sucesivamente. Y si ustedes se dan cuenta, cada presupuesto va a ser separado en 4 trimestres en el año, y obviamente que cada trimestre tiene un presupuesto determinado para el cumplimiento de los objetivos determinados, ¿no? En este caso de la renovación de medidores con antigüedad mayor a 5 años. Entonces acá, si se dan cuenta, tenemos ya en ese año una serie de actividades que va a realizar SEDA Cusco de ese tiempo 2013. Esta información nos sirve para poder hacerles ver cómo se compone un presupuesto institucional de apertura, ¿no? Entonces vamos viendo que tiene un código SNIP, tiene un código de la Dirección General de Presupuesto Público, acá están las distintos proyectos que se van a realizar en el tiempo, y dentro de este GAN pues estamos viendo cómo se está distribuyendo el dinero por trimestres, en la cual en este ejemplo pues tenemos 4 trimestres y tenemos un total, ¿no? Al final, este PIA pues llega a 2.640.000. ¿Correcto? Entonces, si nos damos cuenta, pues sencillamente todo está formulado, todo está detallado, en la cual tú como autoridad pues vas a tener que delegar, ¿no?, esta función a tus ingenieros, a tu administrador para que lo desarrolle, ¿no? Obviamente considerando las áreas que les corresponde. Así como hay este ejemplo, pues también les he comentado que hay ejemplos intangibles como es la capacitación, tal vez la construcción de un software, también o tal vez la sensibilización, ¿no? Por ejemplo, de cuidémonos frente al COVID, ¿no? Un evento en la cual se tiene que considerar a partir de ahora, porque ya con esta experiencia que se tiene, pues ya estamos mejorando también aspectos, como después de analizar un FODA, pues seguramente te estás olvidando de las posibles amenazas que pueden pasar en el tiempo, ya sea en un país como en una empresa. ¿Correcto? Y acá, por ejemplo, estamos viendo otro ejemplo de presupuesto institucional de apertura 2020, específicamente de la municipalidad de la provincia de Yauli, La Oroya, en la cual aquí están acá está la municipalidad provincial con las municipalidades distritales, ¿no? Y acá está todo lo que necesitan de capital, ¿no? O total de entrega. Por ejemplo, la municipalidad provincial de Yauli para el 2020 necesitó 17 millones, Yauli 8 millones, Morococha 6 millones, Santa Rosa 6 millones, Calhuacayán 3 millones, Guayguay 3 millones, Marca Pomacocha 3 millones, Pacha 2 millones, Suitucancha 1 millón, cerca 2, Chacapalpa otro millón.
¿no? Entonces, esto es un ejemplo de cómo un presupuesto institucional de apertura detalla lo que se va a gastar ya por provincias, ¿no? En este caso fue un PIA del año 2020, ¿no? Lo pongo como ejemplo de la provincia de Yauli de La Oroya. ¿Listo? Entonces, este análisis pues le corresponde a desarrollo económico, a desarrollo social y las 4 o 5 organismos que tienen gobierno regional. Ellos tienen que analizar todo lo que va a pasar en un municipio, perdón, en una región y también los gerentes de desarrollo de un municipio, sea distrital, provincial o sus afines. Pero esto está también normado y sacramentado. ¿Correcto? Entonces, es aquí donde los técnicos pues juegan un papel muy importante calculando el tiempo y obviamente el gasto que se va a necesitar en ese año fiscal. Eso se encuentra clarísimo. Ahí les dejo, por ejemplo, el link donde encontré este presupuesto institucional de apertura 2020. ¿Ya? Muy bien, no se olviden de que siempre al término de las sesiones, el coordinador de este curso, pues les debe estar enviando las PPTs y el examen para que lo puedan resolver. Obviamente que todas las preguntas están dentro de la PPT que se está desarrollando todos los días hasta que acabe este interesante curso de gestión pública. Ahora, ¿qué es la programación del compromiso anual? ¿No? Es otro instrumento de programación de gasto público que permite una permanente comparación entre la programación presupuestal y el marco macroeconómico multianual, las reglas fiscales y la capacidad de financiamiento del año fiscal respectivo. Es decir, ¿no? ¿Qué es lo que hemos programado y cómo lo vamos a solventar? ¿No? Y eso también está publicado en el Diario Oficial del Peruano y ahí está la resolución directoral número 27/2019 que establecen la programación de compromiso anual o PCA, ¿no? Obviamente, es un ejemplo para el año 2019. Y lo mismo va a pasar para el año 2020, 2021, 2030, 2040 y así hasta que nuestra democracia siga avanzando en el tiempo. ¿Listo? Entonces ya sabemos que este PCA es un instrumento de programación del gasto público. ¿Listo? Muy bien. Asimismo, dentro de las características de esta programación de compromiso anual, pues es anual, incluye toda fuente de financiamiento y se determina mediante resolución directoral a nivel de pliego, como este ejemplo. ¿Correcto? Y ese pliego, ¿quién lo va a firmar? Un gobernador regional, obviamente, ¿no? Y aquí es importante detallar que tenemos que cumplir lo que nos indica el MEF a través de sus respectivas áreas, en este caso del presupuesto público. ¿No? Cuando uno está ya trabajando o representando en el sector público, pues tiene que empezar a trabajar, tiene que ser un visionario, tiene que solucionar problemas de la sociedad ya. Entonces, para eso se hace este plan operativo institucional, para eso se crea un PIA, ¿no? Para eso están los instrumentos de un diagrama de Gantt, entre otros, ¿correcto? Ahora, eh, un poco más de información de la programación del compromiso anual, ¿no? Este está dado mediante resolución directoral 031/2010 de Economía y Finanzas, publicado el 31 del 12 del 10, en la cual se aprueba el PCA para el 2011, ¿no? Entonces acá, si ustedes se dan cuenta, se da bajo resoluciones directorales, ¿no? La aprobación de estos famosos PCAs. ¿Listo? Entonces, todo está ya fríamente determinado en el sector público. No hay nada que descubrir. Todo está bajo normativas, reglamentos, resoluciones que se tiene que cumplir. Porque es lo que les estaba comentando desde el inicio. La gestión pública es vertical. Se manda resoluciones y uno tiene que cumplir. Y obviamente con las tecnologías de la información, pues ya se convierte en algo más productivo, ¿no?
nuevamente les comento de que las tecnologías no puede ser juez y parte haciendo de una solución el mismo problema, pero ya detallado como software. Es imposible. Por eso el análisis a través de un sistema de gestión de calidad que se está implementando en esta gestión de modernización pública, pues sencillamente tiene que cumplir estándares ya establecidos para que no entorpezca el proceso ante un trámite o algún punto que pueda ser en beneficio de una localidad, sea provincial, distrital o una misma región. Es imposible. Entonces acá tenemos que ser muy conscientes de que esta programación de compromiso anual tiene que estar bien detallada. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, vamos a analizar un poquito del área de presupuesto y tesorería. Y aquí hay un concepto interesante. ¿Qué es el tesoro? A veces escuchamos decir a muchos políticos el tesoro público, ¿no? Y básicamente el tesoro público es el gran depósito de recursos que tiene un Estado, ¿no? En la cual abarca todo lo referente a la ordenación, dirección y ejecución de los fondos. Es un repositorio de dinero, títulos y valores que le pertenecen al erario público, es decir, al erario nacional. Es lo que tiene en efectivo un gobierno, ¿no? Y está denominado tesoro. Así que esta parte es clave, ¿no? En estos ya 10, 11 meses que estamos viviendo de pandemia, pues creo que que sí tuvimos los recursos necesarios para poder soportar esta pandemia a la fecha, porque se ha, se ha dado dinero a todo el mundo, prácticamente por no decirlo de otra manera. Entonces, son cosas sui generis que pasan cuando hay este tipo de eventos que no están considerados como plan de contingencia, seguramente en sus planes internos estratégicos que cada institución debería de tener y contar. Y obviamente que estos planes estratégicos deben estar sujetos a medición constantemente para que se cumpla esa misión, para que se cumpla esa visión frente al objetivo general de ese plan estratégico. ¿Listo? Entonces, ya sabemos qué es el tesoro público. Ahora, ¿qué es la tesorería? Es una unidad administrativa encargada de dirigir y asegurar la realización de los recursos del Estado. Es decir, va a estar controlando, va a centralizar los pagos, va a pagar los gastos, va a realizar las conciliaciones bancarias, ¿no? Y obviamente va a estar equilibrando estos ingresos versus estos gastos, ¿no? Es importante cómo los sistemas de información están haciendo eficientes ya al sector público. El tema somos nosotros, parece que no estamos todavía concientizándonos en que el sector público debería ser la imagen de un pueblo. Ya estamos llegando a la parte final. Algo interesante también está el famoso CIAF, ¿no? Una herramienta que muchos de ustedes seguramente la conocen. Muy bien, entonces vamos a recapitular básicamente cómo está constituido este presupuesto público. Ya les había comentado que está compuesto por recursos ordinarios, los recursos directamente recaudados, los recursos de operaciones oficiales o de crédito, las donaciones internacionales, las transferencias de grandes empresas que le apoyan al gobierno, o tal vez otros gobiernos que apoyan a este gobierno, o tal vez nosotros apoyamos a otro gobierno y le estamos donando y transfiriendo dinero, así como los recursos determinados. Esto lo constituye el presupuesto público, ¿no? Y este instrumento llamado PIA, pues obviamente va a contener el desagregado de cada proyecto en ese año fiscal, ¿correcto? En la cual va a tener bien definido los ingresos y egresos de la misma. Este PIA está justamente bien relacionado con el POE, ¿no? Y obviamente que una vez que
que se haya aprobado este presupuesto, pues hay que ejecutar, hay que gastar eficientemente ese dinero. También se escucha de que muchos municipios, no sé, eh, no cumplen, no cumplen a cabalidad lo que ellos mismos han planificado. La pregunta es, ¿por qué? Ok, tal vez por el tema pandémico, pues no se pudo concluir varias cosas. Pero ¿por qué? Se supone que tiene un área de desarrollo económico, un área social que está viendo las necesidades en común que tiene esa región, provincia, distrito o afín, ¿no? Aquí la eficacia del personal que trabaja en el sector público pues tiene que ser al 100%, porque sencillamente nosotros como ciudadanos y frente al objetivo de la gestión pública, que es atender las necesidades de los ciudadanos, pues debe de cumplir su trabajo a cabalidad, ¿no? La atención al público tiene que ser a 1+1, porque sencillamente para eso han sido seleccionados y como ustedes han visto, hay un proceso de selección de personal que está buscando los mejores talentos, ¿no? Hablamos un poco sobre lo que le puede pasar a un mal funcionario público, ¿no? Eso lo vamos a reforzar en la siguiente sesión en la cual vamos a ver qué es lo que tiene que hacer o no, y no hacer este funcionario público, este prestador de servicio público, entre otros. ¿Correcto? Bien, acá también les estoy dejando un ejemplo de cómo Seda Cusco pues inicia su PIA 2013, ¿no? Detallando que cada proyecto tiene su código SNIP, su código de la Dirección de Presupuesto Público, los proyectos que se van a desarrollar y obviamente la medición por trimestre. Al final se va a tener que controlar 2.640.000 de ese año 2013, que, que seguramente tuvo éxito. Correcto. Muy bien. Entonces, acá también estamos viendo cómo la Oroya, pues, a través de la provincia de Yauli, pues, distribuyen el dinero eficientemente, ¿no? Eficientemente. Muy bien, hasta acá tal vez tengan alguna duda. Voy a ver si hay alguna pregunta en el chat. Bueno, no veo nada. Entonces continuemos, pues ya falta poco. Así que relax, chicos, relax. Ya falta poco. La idea es de que ustedes también investiguen, ¿no? Y todos los PCAs están siendo publicados en el diario oficial El Peruano, ¿no? Y básicamente las características de este PCA es que es anual, ¿no? Los 12 meses, incluye toda la fuente de financiamiento y se determina mediante resolución directoral a nivel de pliego y este es entregado por su encargado, en este caso, el gobernador regional, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de resolución directoral, ¿no? De este PCA. También hemos analizado que el tesoro es el gran depósito que un Estado tiene, ¿correcto? En la cual tiene dinero, títulos, valores, etcétera, así como el área de tesorería, que es una unidad administrativa de dirigir y asegurar los recursos que tiene ese Estado. Entonces, si se dan cuenta, ya hemos analizado qué es el presupuesto público, qué ley la está rigiendo como es el 28411, asimismo hemos analizado instrumentos como el PO y el PIA, que básicamente son componentes para un buen desarrollo del presupuesto público en una determinada región, en una determinada provincia, distrito, en la cual la Contraloría de la República en forma posterior va a tener que evaluar. Así que eso tampoco es una novedad, sino que a veces no nos gusta que nos controlen. Y para eso pues tenemos los sistemas de información para que agilicen los procesos de análisis de datos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a detallar un poquito de lo que es un sistema integrado de gestión. Eso hay bastante información en Internet. Y básicamente, el SIAF es un software, ¿no? Que prácticamente tiene que utilizarla todas las instituciones públicas. Todas, ¿no? En la cual se realizan las operaciones de gasto, de ingresos, la contabilización de los mismos, que son necesarias para el abastecimiento de bienes, servicios y obras de una entidad. Es decir, aquí está el filtro en el cual se tiene que velar por un buen uso, un uso económico de los gastos que se va a realizar en un determinado tiempo en una región o provincia. ¿Listo? Este sistema integrado de gestión es interesante porque de alguna manera es parte de la modernización
pública. Y acá vamos viendo cómo el sistema, ¿no?, del CIAF, pues básicamente está ya relacionado con todas las instituciones públicas que tiene el Estado, como por ejemplo con Contraloría, con el mismo Ministerio de Economía y Finanzas, que obviamente ellos son los que dirigen el CIAF, con la SUNA, con la OCE, con el SEACE, que es el Sistema Electrónico de Contrataciones con el Estado, con la RENIEC, con Infoobras, con SUNAT, con el Banco de la Nación, obviamente, porque ahí seguramente también se va a tener que hacer depósitos a las empresas que trabajan con estos, eh, así como todas las áreas que hemos analizado. Entonces, si se dan cuenta, el SEAS pues es una gran base de datos, un sistema que está administrando, ¿no?, todo lo que sucede en un país. Imagínense cuánta información maneja el CIAF, ¿no? Imaginémonos cómo se agiliza procesos que seguramente en el siglo anterior pues se demoraban 1 o 2 años. Ahora las cuestiones son al toque, son inmediatas, porque ya todo está colgado en Internet. ¿Quieres ser proveedor del Estado? Pues ya sabes que tienes que sacar tu registro nacional de proveedores y te lo van a decir, ¿no? Así como básicamente la OCE, ¿no? Ahora inclusive ya se está declarando en línea, ¿no? O sea, muchas cosas están cambiando en el mundo y obviamente que la modernización de la gestión pública en nuestra patria pues está a todo nivel, ¿no? Porque ya estamos enganchados en una línea electrónica que sencillamente hace posible esto. ¿Y qué más decir, no? RENIEC ya también está en el ciberespacio que le da información a estas instituciones para ver cómo estás, quién eres, qué has hecho, qué haces. Todo está relacionado. Entonces, este instrumento es importante. ¿Y quiénes registran en el CIAF? Todos los gastos del sector público nacional, que incluyen los ministerios, los organismos públicos, el mismo Congreso, el Poder Judicial, la Fiscalía, la Defensoría, es decir, todo el sector público tiene que estar ahí. Todos los gastos del sector público, es decir, los gobiernos regionales y sus organismos a cargo, y obviamente se está incorporando al CIEF el gasto de los gobiernos locales, es decir, se está cerrando todo. Y está bien, porque el gobierno pues tiene un tesoro que lo está distribuyendo a través de un pliego. Por lo tanto, también tiene que controlar, pues. Para eso están los sistemas de información, para controlar, ¿no? Y este básicamente es un proceso de ejecución presupuestal y financiera de los ingresos públicos, ¿no? Obviamente hay un presupuesto institucional aprobado, o PIA, o modificado, que es un PIN, en la cual hay una programación anual mensualizada de ingresos y gastos, en la cual esta va a estar programada mensualmente, trimestralmente, ¿no? En la cual está en base a un calendario de compromisos y va a haber un compromiso de ejecución, un devengado, obviamente va a haber la, la visualización si se ha hecho o no se ha hecho este proyecto, se va a girar y obviamente se va a pagar, ¿no? Si es que has terminado bien tu proyecto. Si no, va a haber problemas de conciliación, que también lo hemos visto más adelante, siempre y cuando tú no hayas cumplido lo que te corresponde, ¿no? Sea en este caso Estado, o sea en este caso empresa natural o empresa jurídica. Bien, entonces ya estamos llegando prácticamente al fin de este interesante curso de presupuesto público. Mañana vamos a hablar básicamente sobre las estadísticas del presupuesto público, cómo estamos frente al mundo. Y básicamente se puede decir que el presupuesto público es la estimación de gastos, ¿no?, de un Estado para un determinado periodo. Este documento básicamente menciona la cifra de los gastos que el Estado prevé asumir y los ingresos que espera obtener, ¿correcto?, para desarrollar este pliego. Este presupuesto debe ser aprobado, ojo, oído a la música, por el Congreso. Entonces, gran responsabilidad tienen los gobernadores regionales conjuntamente con sus alcaldes para que estimen bien lo que van a realizar, obviamente ambos desde sus propias trincheras. Entonces, espero que les haya gustado este tema, que personalmente me agrada bastante, porque ya la modernización pública se está dando a todo nivel, ¿no? Y finalmente podemos llegar a dos conclusiones. El presupuesto público, como les estaba mencionando, es el resultado de la obtención de la recaudación de los distintos impuestos que pagan los peruanos por diversas situaciones.
¿no? Dineros directos que obtiene. Este presupuesto finalmente es aprobado en el Congreso de la República mediante una ley, y ustedes ya saben cuál ley, que contiene el límite de gasto a ejecutarse en el año fiscal bajo una resolución directoral. Muy bien, creo que aquí llegamos al término de este tema. Espero que les haya gustado. Y si tienen alguna pregunta, consulta, duda, pues ya no responderles. Ustedes tienen mi número de celular y WhatsApp, así como mi correo electrónico. Ya saben, mi nombre es Sergio Cáceres Quispe. Ahí les dejo mi email, mi número de celular WhatsApp para que ustedes puedan conectarse conmigo. Muy bien, entonces si no hay más que preguntar, pues me voy despidiendo. Pasen un bonito día, investiguen cualquier cosa a sus órdenes. Gracias, Rubén, José, Enlace Culto Online. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos mañana a esta misma hora. Gracias.